Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Sergio León y en esta oportunidad voy a explicar un circuito básico llamado filtro paso bajos pasivo. En la pantalla nosotros podemos ver su entrada de voltaje, una resistencia, un condensador y una salida de voltaje. Este tipo de circuitos trabajan con frecuencias alternas, en la cual recae la mayor frecuencias altas en su resistencia. Una vez que pasa por la resistencia, las frecuencias atenuadas pasan por el condensador. Ahora bien, estas frecuencias cuando son altas, el tipo de circuito trabaja a un circuito abierto, y cuando pasa por un circuito abierto, estas frecuencias pasan a la salida en una sola. Y estas frecuencias que son altas y llegan a traspasar la resistencia, el circuito que llega al condensador trabajan a un circuito abierto, con la cual este tipo de frecuencias no traspasa el circuito RC. ¿Cómo saber su frecuencia de corte? Esta es una pequeña fórmula en la cual está basado en 1 dividido por 2pi por resistencia y por condensador. Esa es su frecuencia de corte con la cual va a trabajar este circuito RC. Ahora nosotros acá abajo vamos a ver su radio y sus coordenadas de frecuencia que tiene. Acá podemos ver frecuencia de entrada, ¿no es cierto? Podemos ver su resistencia, su frecuencia de resistencia, y acá nosotros podemos ver cómo el condensador anima este tipo de frecuencias, y obviamente con la misma voltaje de salida que tiene este tipo RC. Ahora bien, este es un tipo de circuito que es el RC. Ahora nos vamos a ir al circuito RL, que básicamente es lo mismo, pero con diferentes tipos de componentes y de diferentes tipos de ubicación. Tenemos en la entrada una bobina y tenemos en su salida una resistencia. Ahora bien, ¿cómo trabaja RL? Este circuito RL trabaja con frecuencias alternas, frecuencias altas, pero la bobina al recibir frecuencias altas trabaja como un circuito abierto. Por ende, pasaría esa frecuencia a su salida directamente o no entraría básicamente. Ahora, si este tipo de frecuencias son bajas, la bobina trabaja como circuito cerrado y la misma frecuencia de entrada sería la misma frecuencia de salida que pasa por la resistencia. Nosotros su frecuencia a través de las frecuencias que están acá podemos ver también su entrada, podemos ver el inductor, ¿no es cierto?, cómo está atenuando ese tipo de frecuencia, y la resistencia obviamente con su circuito de salida. Su voltaje 2,3 volt, 1,9 en su salida. El tipo de frecuencia de corte que tiene este tipo de RL, este tipo de circuito, es de 1, disculpe, frecuencia de corte es de resistencia dividido por 2pi por L, que vendría siendo su bobina en inductancia. Profesor, este ha sido la explicación de los filtros pasivos en lo que es circuito RC y circuito RL, que son los circuitos básicos de los filtros pasivos paso bajo. Gracias por su atención y nos estamos viendo en la próxima oportunidad.